capítulo 25 es el libro Doctrina Bíblica de Wayne Grudem, la página 345 del PDF, en cuanto al tema de la salvación. Ahora, el capítulo es la muerte, el estado intermedio y la glorificación. ¿Cuál es el propósito de la muerte en la vida cristiana? ¿Qué le sucede a nuestros cuerpos y a nuestras almas cuando morimos? ¿Cuándo recibiremos los cuerpos resucitados? ¿Cómo será? Explicación y base bíblica. La muerte. ¿Por qué mueren los creyentes? Al abordar el tema de la aplicación de la redención, tenemos que incluir una consideración de la muerte y la pregunta de cómo deben ver los creyentes su muerte y la de los demás. También debemos preguntar lo que nos sucede entre el momento en que morimos y el tiempo del retorno de Cristo, cuando recibiremos nuestros cuerpos resucitados. Primero, la muerte no es castigo para los creyentes. Pablo dice claramente que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Toda pena de nuestros pecados ya ha sido pagada. Por lo tanto, aunque sabemos que los creyentes mueren, no debemos ver la muerte de los creyentes como castigo de parte de Dios, ni como el resultado de la pena que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados. Es cierto que la pena del pecado es la muerte, pero esa paga ya no se aplica a nosotros, no en términos de muerte física ni en términos de muerte espiritual o separación de Dios. Todo eso lo pagó Cristo. Por tanto, debe haber otra razón que no sea el castigo por nuestros pecados que nos permita entender por qué mueren los creyentes. Después, la muerte es el resultado final de vivir en un mundo caído. En su gran sabiduría, Dios decidió no aplicarnos de golpe todos los beneficios de la obra redentora de Cristo. Más bien ha escogido aplicarnos los beneficios de la salvación gradualmente, con el correr del tiempo, como lo hemos visto antes. De modo similar, no ha escogido quitar del mundo de manera inmediata todo el mal, sino esperar hasta el juicio final y el establecimiento del nuevo cielo y la tierra nueva. En resumen, todavía vivimos en un mundo caído y nuestra experiencia de la salvación todavía es incompleta. El último aspecto del mundo caído que será quitado será la muerte. Pablo dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Cuando Cristo vuelva, como dice 1 Corintios, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero hasta ese tiempo la muerte seguirá siendo una realidad incluso en las vidas de los creyentes. Aunque la muerte no nos viene como castigo por nuestros pecados individuales, porque Cristo ya pagó por eso, si nos viene como resultado de vivir en un mundo caído en el que los efectos del pecado todavía no han sido quitados del todo. Relacionados con esta experiencia de la muerte, hay otros resultados de la caída que hacen daño a nuestros cuerpos físicos y son señal de la presencia de la muerte en el mundo. Creyentes y no creyentes experimentan envejecimiento, enfermedades, lesiones y desastres naturales, tales como inundaciones, tempestades, terremotos. Aunque Dios ofrece contestar nuestras oraciones y librar a los creyentes y también a los que no son creyentes de algunos de estos efectos de la caída por un tiempo, y de ese modo indica la naturaleza de su reino venidero, los creyentes a la larga experimentan todas estas cosas en alguna medida, y hasta que Cristo vuelva, todos envejeceremos y moriremos. El último enemigo todavía no ha sido destruido, y Dios ha determinado permitirnos experimentar la muerte antes de que obtengamos todos los beneficios de la salvación que han sido ganados para nosotros. Y tercero, Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. En toda nuestra vida cristiana sabemos que nunca tendremos que pagar el castigo del pecado, porque Cristo lo llevó por completo. Por consiguiente, cuando sufrimos dolor y sufrimiento en esta vida, no debemos pensar que se debe a que Dios está castigándonos para nuestro daño. A veces el sufrimiento simplemente es el resultado de vivir en un mundo pecador, caído, y a veces se debe a que Dios está disciplinándonos para nuestro bien. Pero en todo caso, Romanos 8:28 nos asegura que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
El propósito positivo de la disciplina que Dios nos aplica es claro en Hebreos 12, en donde leemos: el Señor disciplina a los que ama. Lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. No toda disciplina sirve para corregirnos cuando hemos cometido pecados. Dios puede permitirla para fortalecernos, y de modo que podamos tener mayor capacidad para confiar en Él y resistir al pecado. En la retadora senda de la obediencia. Vemos esto claramente en la vida de Jesús, quien, aunque no tuvo pecado, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Él fue perfeccionado mediante el sufrimiento. Por consiguiente, debemos ver toda la adversidad y sufrimiento que nos viene en la vida como algo que Dios nos envía para hacernos bien, fortalecer nuestra confianza en Él y nuestra obediencia, y a la larga aumentar nuestra capacidad para glorificarle. El saber que la muerte no es de ninguna manera castigo por el pecado, sino sencillamente algo que Dios nos envía para hacernos más como Cristo, debe ser un gran aliento para nosotros. Debe quitarnos el temor a la muerte que acosa a los incrédulos. No obstante, aunque Dios nos hará bien mediante el proceso de la muerte, debemos recordar que la muerte no es natural. No está bien, y en un mundo creado por Dios es algo que no debería ser. Es un enemigo, algo que Cristo finalmente destruirá. Nuestra obediencia a Dios es más importante que conservar la vida. Si Dios usa la experiencia de la muerte para profundizar nuestra confianza en Él y fortalecer nuestra obediencia a Él, es importante que recordemos que el objetivo del mundo de preservar la vida física de uno, cueste lo que cueste, no es el objetivo más alto del creyente. La obediencia a Dios y la fidelidad a Él en todas circunstancias es mucho más importante. Por esto Pablo podía decir: por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Dijo a los ancianos efesios: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando estaba en la cárcel, no sabiendo si moriría allí o saldría vivo, pudo aún así decir: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. La persuasión de que podemos honrar al Señor incluso mediante nuestra muerte y que la fidelidad a Él es mucho más importante que preservar nuestra vida, les ha dado valor y motivación a los mártires en toda la historia de la Iglesia. Viéndose en la encrucijada de tener que escoger entre preservar su vida y pecar, o entregar su vida y ser fieles, escogieron entregar sus vidas. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Incluso en tiempos cuando hay poca persecución y muy escasa probabilidad del martirio, sería bueno que fijemos esta verdad en nuestra mente de una vez por todas, porque si estamos dispuestos incluso a poner nuestra vida por fidelidad a Dios, hallaremos mucho más fácil dejar igualmente a un lado todo lo demás por amor a Cristo. Y la segunda parte: ¿cómo debemos pensar en cuanto a nuestra muerte y a la de los demás? Nuestra muerte. El Nuevo Testamento no nos anima a ver nuestra muerte con temor, sino con gozo ante la perspectiva de ir a estar con Cristo. Pablo dice: preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Cuando está en la cárcel, no sabiendo si va a ser ejecutado o puesto en libertad, puede decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Leemos también la palabra de Juan en Apocalipsis. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor Jesús. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Por consiguiente, los creyentes no tienen que temer a la muerte, porque la Biblia nos asegura una vez tras otra que ni siquiera la muerte podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. A decir verdad, Jesús murió para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Este versículo nos recuerda que un testimonio claro de nuestra falta de temor a la muerte proveerá un testimonio fuerte para los creyentes en una edad que trata de evadir hablar de la muerte y no tiene respuesta para ella. La muerte de amigos y parientes creyentes. Si
bien podemos mirar a nuestra muerte con una expectación gozosa de ir a estar en presencia de Cristo, nuestra actitud será algo diferente cuando experimentamos la muerte de amigos y parientes creyentes. En estos casos experimentaremos genuina aflicción, pero mezclado con gozo porque ellos han ido a estar con el Señor. No es incorrecto expresar tristeza por perder el compañerismo de seres queridos que han muerto, ni es incorrecto sentir tristeza por el sufrimiento y las adversidades que tal vez hayan atravesado antes de su muerte. A veces los creyentes piensan que es muestra de falta de fe si se aflige profundamente por un hermano o hermana en Cristo que ha muerto. Pero la Biblia no respalda tal idea, porque cuando Esteban fue apedreado, leemos, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Por cierto que no era por falta de fe de parte de nadie que Esteban ya estuviera en el cielo disfrutando de gran gozo de la presencia del Señor. Sin embargo, la aflicción de sus compañeros mostró la aflicción genuina que ellos sintieron por la pérdida del compañerismo de alguien a quien querían, y no fue incorrecto expresar esta aflicción. Estuvo bien. Incluso Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, pues sintió aflicción por el hecho de que Lázaro hubiera muerto y sus hermanas y otros estuvieran atravesando tal dolor. Y sin duda lloró también por el hecho de que hubiera muerte en el mundo, porque la muerte no es natural y no debería haberla en un mundo creado por Dios. No obstante, la aflicción que sentimos por la muerte de seres queridos claramente se mezcla con esperanza y gozo. Pablo no les dijo a los tesalonicenses que no se afligieran respecto a sus seres queridos que habían muerto, sino no se entristezcan como ellos, como esos otros que no tienen esperanza. No debían entristecerse de la misma manera, con la misma amarga desesperación que sienten los que no son creyentes. Pero claro que tenían que afligirse. Les asegura que Cristo murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntos con Él. Y por ello los anima diciéndoles que los que han muerto han ido a estar con el Señor. Por eso la Biblia puede decir, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Es más, la Biblia incluso nos dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Por consiguiente, aunque sentimos genuina tristeza cuando mueren amigos o parientes creyentes, también podemos decir con las Escrituras, ¿dónde está muerta tu victoria? ¿Dónde está muerto tu aguijón? Pero gracias a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de los que no son creyentes. Cuando muere un inconverso, la aflicción que sentimos no está mezclada con el gozo de la seguridad que han ido a estar para siempre con el Señor. Esta aflicción, especialmente respecto a las personas más íntimas, es muy profunda y muy real. Pablo mismo, al pensar en algunos de sus hermanos judíos que habían rechazado a Cristo, dijo, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Sin embargo, también hay que decir que a menudo no tenemos ninguna certeza absoluta de que una persona haya persistido en su negativa de confiar en Cristo hasta el mismo momento de su muerte. El conocimiento de la muerte inminente a menudo produce una búsqueda genuina de corazón de parte del moribundo y a veces traerá a su memoria las palabras de la Biblia o las palabras del testimonio cristiano que oyeron mucho tiempo atrás, y eso puede llevarles al arrepentimiento genuino y a la fe. Cierto es que no tenemos ninguna seguridad de que esto ha sucedido, a menos que haya evidencia explícita para ellos. Pero también es bueno darnos cuenta de que en muchos casos tenemos conocimiento probable, pero no absoluto, de que las personas que hemos conocido como incrédulas hayan persistido en su incredulidad hasta el momento de su muerte. En algunos casos simplemente no lo sabemos. Con todo, después de que el incrédulo ha muerto, sería incorrecto dar a otros con certeza alguna indicación de que pensamos que la persona ha ido al cielo. Sería dar una información desorientadora y falsa seguridad, y disminuiría la urgencia de la necesidad que tienen los que todavía están vivos y pueden confiar en Cristo. Es mucho mejor en tales ocasiones, según Dios provea la oportunidad, tomar tiempo para reflexionar en nuestra vida y futuro y hablar del Evangelio a otros. De hecho, las ocasiones cuando podemos hablar como amigos a los seres queridos de un inconverso que ha muerto son por lo general ocasiones en que el Señor abre oportunidades para hablar del Evangelio a los que todavía están vivos. ¿Qué sucede cuando la gente muere? El alma de los creyentes va de inmediato a la presencia de Dios. La muerte es una cesación temporal de la vida corporal y es una separación del alma del cuerpo. Cuando el creyente muere, aunque su cuerpo físico queda en la tierra y se entierra, en ese momento su alma o espíritu de inmediato va con regocijo a la presencia de Dios. Cuando Pablo piensa en la muerte dice, preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Estar ausente del cuerpo es estar con el Señor. También dice que su deseo es partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Jesús le dijo al ladrón que estaba muriendo en la cruz a su lado,
te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El autor de Hebreos dice que cuando los creyentes se reúnen para adorar, deben venir no solo a la presencia de Dios en el cielo, sino también a la presencia de los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Sin embargo, como veremos con más detalle adelante, Dios no dejará nuestros cuerpos muertos en la tierra para siempre, porque cuando Cristo vuelva, las almas de los creyentes serán reunidas con sus cuerpos, y sus cuerpos serán resucitados de los muertos, y ellos vivirán con Cristo eternamente. La Biblia no enseña la doctrina del purgatorio. El hecho de que las almas de los creyentes van de inmediato a la presencia de Dios quiere decir que no hay un purgatorio. En la enseñanza católica romana, el purgatorio es el lugar donde van las almas de los creyentes para ser más purificadas del pecado hasta que estén listas para ser recibidas en el cielo. Según esta creencia, los sufrimientos del purgatorio se entregan a Dios como sustitución por el castigo de los pecados que los creyentes deberían haber recibido en su tiempo, pero no lo recibieron. Pero la Biblia no enseña esta doctrina y en realidad es contraria a los versículos acabados de citar anteriormente. La Iglesia Católica Romana ha hallado el respaldo para esta doctrina no en las páginas de las escrituras canónicas que los protestantes han aceptado desde la Reforma, sino en los escritos de la Apócrifa. Hay que decir primero que esta literatura no es igual a las escrituras en autoridad y no se debe tomar como fuente autoritativa de la doctrina. Se recomienda ver de Wayne Grudem también, el Systematic Theology, InterVarsity Press, Leicester y Sunderland, Grand Rapids. El capítulo 3 sobre los apócrifos. Es más, los pasajes desde los que se deriva esta doctrina contradicen claras afirmaciones del Nuevo Testamento y por consiguiente se oponen a la enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, el pasaje primario que se usa respecto a esto en 2 de Macabeos, en la versión de Carcolunga, contradice las afirmaciones claras de la Biblia en cuanto a partir y estar con Cristo, que ya citamos antes. El pasaje dice: Judas Macabeo, dirigente de las fuerzas judías, también mandó a hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2000 dracmas, que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado. Obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección, pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos, mas creía que a los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de pecados. En este pasaje está claro que orar por los muertos está aprobado y también el hacer una ofrenda a Dios para librar de los pecados a los muertos. Pero eso contradice la enseñanza explícita del Nuevo Testamento de Cristo, de que Cristo es el único que hizo expiación por nosotros. Este pasaje de 2 de Macabeos es difícil de encuadrar incluso con la enseñanza católica romana, porque enseña que se debe ofrecer oraciones y sacrificios por los soldados que han muerto en el pecado mortal de la idolatría, lo que no puede recibir perdón según la enseñanza católica romana, con la posibilidad de que serán librados de sus sufrimientos. Otros pasajes que se usan a veces en respaldo de la doctrina del purgatorio incluyen en Mateo 12:32, Corintios 3:15 y Mateo. En la primera dice que el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Ludwig Ott dice que esta frase deja abierta la posibilidad de que los pecados son perdonados no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sin embargo, esto es sencillamente un error de razonamiento, porque decir que algo no sucederá en la era venidera no implica que pudiera suceder en la era venidera. Lo que se necesita para aprobar la doctrina del purgatorio no es una afirmación negativa tal como esta, sino una afirmación positiva que diga que las personas sufren con el propósito de continuar la purificación después de morir, pero en ninguna parte de la Biblia dice esto. En 1 Corintios 3:15, Pablo dice que en el día del juicio la obra de cada uno será juzgada y probada por fuego. Entonces dice: si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Pero esto no habla de que la persona es quemada y que sufra castigo, sino sencillamente habla de sus obras siendo probadas por el fuego.
Lo que es bueno será como el oro, la plata y las piedras preciosas que duran para siempre. Todavía más, Ott mismo reconoce que esto es algo que no ocurre durante esta edad, sino durante el día del juicio general. Y esto indica adicionalmente que difícilmente se lo puede usar como argumento convincente para el purgatorio. Un problema incluso más serio con esta doctrina es que enseña que debemos añadir algo a la obra redentora de Cristo y que su obra redentora por nosotros no fue suficiente para pagar el castigo de todos nuestros pecados. Pero esto totalmente contradice la enseñanza de la Biblia. Es más, en un sentido pastoral, la doctrina del purgatorio le roba a los creyentes el gran consuelo que debe ser suyo al saber que los que han muerto han ido de inmediato a la presencia del Señor y saber que ellos también cuando mueran irán a estar con Cristo, que es muchísimo mejor. La Biblia no enseña la doctrina del sueño del alma. El hecho de que las almas de los creyentes van inmediatamente a la presencia de Dios también significa que la doctrina del sueño del alma es incorrecta. Esta doctrina enseña que cuando los creyentes mueren van a un estado de existencia inconsciente y lo próximo de que se dan cuenta tendrá lugar cuando Cristo vuelva y los resucite a vida eterna. Esta doctrina nunca halló amplia aceptación en la Iglesia. Respaldo para esta creencia generalmente se halla en el hecho de que la Biblia varias veces habla de la muerte como sueño o dormir. Es más, ciertos pasajes parecen enseñar que los muertos no tienen existencia consciente. Pero cuando la Biblia llama sueño a la muerte, está utilizando una expresión metafórica para indicar que la muerte es temporal para los creyentes, tal como el sueño es temporal. Esto se ve claramente, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos de la muerte de Lázaro. Les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Luego Juan explica, Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. En cuanto a los otros pasajes que hablan de que están durmiendo algunas personas que han muerto, de la misma manera hay que interpretarlos como expresiones metafóricas que enseñan que la muerte es temporal. En cuanto a los pasajes que indican que los muertos no alaban a Dios o que hay un cese de la actividad consciente, cuando la gente muere hay que entenderlos desde la perspectiva de la vida en este asunto. Desde nuestra perspectiva parece que una vez que la gente muere ya no participa en ninguna de estas actividades. Pero el Salmo 115 presenta la perspectiva bíblica en cuanto a todo esto. Dice, los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya, alabado sea el Señor. Finalmente, los pasajes antes citados que demuestran que el alma del creyente va inmediatamente a estar en la presencia de Dios y disfrutar allí de comunión con Él, todos indican que hay una existencia consciente y comunión con Dios inmediatamente después de la muerte para el creyente. Jesús no dijo, hoy ya no estarás consciente de nada de lo que pasa, sino te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por cierto que la concepción del paraíso que se entendía en ese tiempo no era una existencia inconsciente, sino una existencia de gran bendición y gozo en la presencia de Dios. Pablo no dijo, mi deseo es partir y estar inconsciente por un largo periodo de tiempo, sino más bien, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Y por cierto sabía que Cristo no era un salvador dormido e inconsciente, sino que estaba vivo y reinando en el cielo. Estar con Cristo era disfrutar de la bendición de comunión en su presencia, y por eso partir y estar con Él era muchísimo mejor. Así que dice, preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. ¿Debemos orar por los muertos? Bueno, en cuanto al punto anterior, que la persona que está leyendo, yo opino de que los muertos están en un sueño inconsciente hasta la muerte, hasta la venida del Señor, hasta la resurrección, y el tiempo que permanece inconsciente no es costoso, ni doloroso, ni aburrido, ni mucha espera, porque es simplemente como un abrir y cerrar de ojos.
¿Debemos orar por los muertos? Finalmente, el hecho de que las almas de los creyentes van inmediatamente a la presencia de Dios quiere decir que no debemos orar por los muertos. Aunque en 2 de Macabeos se enseña a orar por los muertos, esto no se enseña en ninguna parte de la Biblia. Es más, no hay indicación que esto haya sido práctica de los creyentes en el tiempo del Nuevo Testamento, ni tampoco lo habría sido. Una vez que los creyentes mueren, entran en la presencia de Dios y están en un estado de perfecta felicidad con Él. ¿De qué serviría orar por ellos más? La recompensa celestial final se basaría en las obras hechas en esta vida, como lo testifica repetidamente. Todavía más, las almas de los inconversos que mueren van a un lugar de castigo y separación eterna de la presencia de Dios. No serviría de nada orar por ellos tampoco, puesto que su destino final lo determinaron su pecado y su rebelión contra Dios en esta vida. Orar por los muertos, por consiguiente, es simplemente orar por algo que Dios nos ha dicho que está decidido. Es más, enseñar que debemos orar por los muertos o animar a otros que lo hagan sería alentar una falsa esperanza de que el destino de las personas pudiera cambiarse después que mueran, algo que la Biblia no sugiere en ninguna parte. El alma de los que no son creyentes va de inmediato al castigo eterno. La Biblia nunca nos anima a pensar que las personas tienen una segunda oportunidad para confiar en Cristo después de la muerte. Es más, la situación es muy al contrario. El relato de Jesús del rico y Lázaro no da ninguna esperanza de que las personas puedan pasar del infierno al cielo después de haber muerto. Aunque el rico en el infierno clamaba, Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerdo que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. La epístola de los Hebreos conecta la muerte con la consecuencia del juicio en secuencia estrecha. Está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Es más, la Biblia nunca dice que el juicio final pueda depender de algo que se haga después de que hayamos muerto, sino solo de lo que ha sucedido en esta vida. Algunos han abogado por una segunda oportunidad para creer en el Evangelio sobre la base de la predicación de Cristo a los espíritus encarcelados, según 1 Pedro 3, 18, 20, y la predicación del Evangelio a los muertos, según 1 Pedro 4, 6, pero esas son interpretaciones inadecuadas de los versículos en cuestión, y en expansión más detenida no respaldan tal creencia. Debemos también, en cuanto a esto, ver la explicación de los versículos también en obra de Gruden. Debemos también darnos cuenta de que la idea de que habrá una segunda oportunidad para recibir a Cristo después de la muerte se basa en la presuposición de que todos merecen una oportunidad de aceptar a Cristo y que el castigo eterno es solo para los que conscientemente deciden rechazarlo. Pero esa idea no tiene respaldo bíblico alguno. Todos somos pecadores por naturaleza y decisión personal, y nadie merece nada de la gracia de Dios y ni siquiera una oportunidad de oír el Evangelio de Cristo. Eso se recibe solo gracias al favor inmerecido de Dios. La condenación viene no solo debido a un rechazo voluntario de Cristo, sino también debido a los pecados que hemos cometido y a la rebelión contra Dios y que esos pecados representan. Aunque los inconversos pasan a un estado de castigo eterno de inmediato al morir, sus cuerpos sus cuerpos no serán resucitados sino en el día del juicio final. En ese día sus cuerpos serán resucitados y vueltos a unir con sus almas, y así comparecerán delante del trono de Dios para que se pronuncie el juicio final sobre ellos en el cuerpo. Esto nos lleva a hablar de la resurrección del cuerpo del creyente, que es el paso final de la redención del creyente. Bueno, yo opino que sufrir con cuerpo o sin cuerpo es lo mismo, y no tiene sentido el ya disfrutar de Dios y anticiparnos a los hermanos que también serán salvos, o también anticiparse los que van a ser condenados, anticiparse al castigo. Sería injusto porque ya estarían sufriendo mayor castigo que los que mueren posteriormente, y simplemente esperando el juicio final para recibir cuerpo y continuar nuevamente con un pequeño cambio, con cuerpo y sin cuerpo.
glorificación. Como ya se mencionó anteriormente, Dios no dejará nuestros cuerpos muertos en la tierra para siempre. Cuando Cristo nos redimió, no solamente redimió nuestro espíritu o alma, nos redimió como personas completas, y esto incluye la redención del cuerpo. Por consiguiente, la aplicación a nosotros de la obra de Cristo de redención no estará completa sino cuando nuestros cuerpos estén completamente libres de los efectos de la caída y llevados a ese estado de perfección para el que Dios los creó. De hecho, la redención de nuestros cuerpos ocurrirá únicamente cuando Cristo vuelva y resucite nuestros cuerpos de los muertos. Pero al presente tiempo, Pablo dice que esperaremos la redención de nuestro cuerpo, y luego añade, porque en esa esperanza fuimos salvados. Al estado de aplicación de la redención, cuando recibamos un cuerpo resucitado, se le llama glorificación, refiriéndose a ese día futuro. Pablo dice que juntamente con él seamos glorificados. Es más, cuando Pablo traza los pasos en la aplicación de la redención, lo último que menciona es la glorificación. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los glorificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Podemos definir la glorificación como sigue. La glorificación es el paso final en la aplicación de la redención. Tendrá lugar cuando Cristo vuelva y resucite el cuerpo de los creyentes que han muerto a través de todos los tiempos, y lo vuelva a unir con el alma y cambie el cuerpo de los creyentes que están vivos para que los creyentes tengan al mismo tiempo cuerpos perfectos, resucitados igual al suyo. Evidencia bíblica de la glorificación. El pasaje elemental del Nuevo Testamento sobre la glorificación o la resurrección del cuerpo es 1 Corintios 15, 12, 58. Pablo dice, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Pablo habla de la naturaleza del cuerpo resucitado con algún detalle en los versículos 35-50, y luego concluye el pasaje diciendo que no todos los creyentes morirán, sino que los que estén vivos cuando Cristo regrese recibirán instantáneamente un nuevo cuerpo resucitado que nunca envejecerá ni se debilitará y nunca morirá. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al tocar el final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Pablo explica además en 1 Tesalonicenses que las almas de los que han muerto e ido a estar con Cristo volverán y se reunirán con sus cuerpos en ese día, porque Cristo los traerá consigo. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Pero aquí Pablo afirma no solo que Dios traerá con Cristo a los que han muerto, sino que también afirma que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que los creyentes que han muerto con Cristo también serán resucitados para encontrarse con Cristo. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Esto solo tiene sentido si son las almas de los creyentes que han ido a estar en la presencia de Cristo las que vuelven con Él, y si son sus cuerpos los que son resucitados de los muertos para reunirse con sus almas y luego ascienden para estar con Cristo. ¿Cómo serán nuestros cuerpos resucitados? Si Cristo va a resucitar nuestros cuerpos cuando Él vuelva, y si nuestros cuerpos van a ser como su cuerpo resucitado, ¿cómo serán nuestros cuerpos resucitados? Usando el ejemplo de sembrar una semilla en la tierra y luego verla crecer hasta convertirse en algo maravilloso, Pablo pasa a explicar con más detalle cómo serán nuestros cuerpos resucitados. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Si siembra un cuerpo natural resucita un cuerpo espiritual. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Pablo primero afirma que nuestros cuerpos resucitarán en incorrupción. Esto quiere decir que no se gastarán ni envejecerá, y ni siquiera estará sujeto a enfermedades o dolencias. Serán completamente saludables y fuertes para siempre. Todavía más, puesto que el proceso gradual de envejecimiento es parte del proceso por el cual nuestros cuerpos están ahora sujetos a corrupción, es apropiado pensar que nuestros cuerpos resucitados no tendrán señal de envejecimiento, sino que tendrán para siempre las características de juventud, pero madura.
dolencia alguna de enfermedad o lesión, porque todo será hecho perfecto. Nuestros cuerpos resucitados mostrarán el cumplimiento de la sabiduría perfecta de Dios al crearnos como seres humanos que son el pináculo de su creación y portadores apropiados de su semejanza e imagen. En estos cuerpos resucitados veremos claramente la humanidad tal como Dios propuso que fuera. Pablo también dice que nuestros cuerpos serán resucitados en gloria. Cuando se contrasta este término con oprobio, como se contrasta aquí, se está sugiriendo la belleza y apariencia atractiva que van a tener nuestros cuerpos. No habrá nada deshonroso o sin atractivo, sino que habrá gloria en su belleza. Incluso tendrá un brillo radiante. Nuestros cuerpos también serán resucitados en poder. Esto está en contraste con la debilidad que vemos ahora en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos resucitados no solo estarán libres de enfermedad y envejecimiento, sino que también les será dada plenitud de fuerza y poder, no poder infinito como el de Dios, por supuesto. Por supuesto, y probablemente no lo que diríamos poder sobrehumano, en el sentido que no posean los superhéroes de los escritos infantiles de ficción modernos, por ejemplo, pero tendrán poder y fuerza humanos y plenos y completos, la fuerza que Dios quiso que los seres humanos tuvieran en sus cuerpos cuando los creó. Será por consiguiente una fuerza que será suficiente para hacer todo lo que deseamos hacer en conformidad con la voluntad de Dios. Finalmente, Pablo dice que el cuerpo resucitará como cuerpo espiritual. En las epístolas paulinas de la palabra espiritual, neumáticos, nunca significa inmaterial, sino más bien consistente con el carácter y actividad del Espíritu Santo. Algunas traducciones que dicen se entierra el cuerpo físico pero resucitará el cuerpo espiritual se presta a confusión. Una paráfrasis más clara sería: se siembra un cuerpo natural, es decir, sujetos a las características y deseos de esta edad y gobernados por su propio libre albedrío de pecado. Resucita un cuerpo espiritual, es decir, completamente sujeto a la voluntad del Espíritu Santo y con capacidad de responder a la dirección del Espíritu Santo. Tal cuerpo no es en ningún sentido inmaterial, sino que es un cuerpo físico resucitado al grado de perfección que Dios propuso originalmente. Las repetidas veces en que Jesús demostró a los discípulos que tenía un cuerpo físico que ellos podían tocar, que tenía carne y hueso y que podía comer alimentos, muestran que el cuerpo de Jesús, que es nuestro modelo, era a todas luces un cuerpo físico que había sido hecho perfecto. En conclusión, cuando Cristo vuelva, nos dará nuevos cuerpos resucitados que serán como su cuerpo resucitado. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Como dice 1 Juan 3:2, esta afirmación es verdad no solo en sentido ético, sino también en términos de nuestros cuerpos físicos. Tal seguridad provee una clara afirmación de la bondad de la creación física que Dios hizo. Viviremos en cuerpos que tendrán todas las excelentes cualidades que Dios quiso que tuviéramos al crearnos, y por ello seremos para siempre prueba viva de la sabiduría de Dios al hacer la creación material que desde el principio fue buena. Viviremos en nuestros nuevos cuerpos como creyentes resucitados, y esos cuerpos serán apropiados para habitar un cielo nuevo y tierra nueva en los que habite la justicia. Hasta aquí este capítulo. El siguiente capítulo es la doctrina de la iglesia, y hasta aquí es entonces el tema de la doctrina de la salvación.